Ahora, 3 años después. El resultado llegó un jueves. No por correo certificado, no con algún tipo de dramatismo que la situación quizás merecía. Llegó como PDF adjunto a un correo electrónico con el asunto. Resultados prueba de paternidad. Folio 7734B. Sebastián Ríos lo abrió en su oficina, a las 2 de la tarde, entre una junta y otra. Leyó el resultado. Lo leyó 3 veces. Luego cerró el correo, terminó su junta, firmó 2 contratos, y se fue a su coche en el estacionamiento subterráneo donde se quedó sentado durante 40 minutos sin encender el motor. Nadie supo lo que pasó en esos 40 minutos. Yo tampoco. Me lo contó meses después, cuando ya era demasiado tarde para que cambiara algo. Mi nombre es Camilo Vega. Tengo 31 años. Tengo un hijo que se llama Matías y que tiene 2 años y 8 meses y que come arroz con leche con una seriedad que hace que la gente en los restaurantes voltee a verlo. Y tengo también esto. La historia de cómo el hombre que amé me dijo que mi hijo no era suyo. Y de lo que ocurrió cuando la ciencia le demostró que estaba equivocado. Retrocedamos. 4 años. Capítulo 1. Lo que éramos, antes del error. Sebastián Ríos entró a mi vida un agosto, en una reunión de trabajo que ninguno de los dos quería estar. Yo era diseñador de interiores independiente, recién establecido en Guadalajara después de 4 años en Ciudad de México. Él era director de operaciones de un grupo hotelero que quería renovar 3 propiedades boutique y que su asistente me había contactado 3 semanas antes. La reunión fue en un café porque Sebastián Ríos no hacía las primeras reuniones en su oficina. Eso me lo explicó su asistente como si fuera protocolo oficial, pero después entendí que era simplemente su manera de evaluar a la gente antes de comprometerse. Llegué 10 minutos antes. Él llegó exactamente a la hora, lo cual en Guadalajara significa algo. Alfa de 32 años. Complexión de alguien que trabaja con las manos además de con la cabeza. Cabello oscuro. Un corte funcional sin pretensiones. La clase de hombre que no se arregla para impresionar porque no necesita hacerlo. Su presencia hace el trabajo sola. Me extendió la mano. Sebastián, dijo. Camilo, respondí. ¿Ya pediste? Estaba esperando. Bien. El café de aquí es malo. Pide el té. Lo miré. ¿Por qué me citas en un café con mal café? Algo en su cara cambió. No sonrisa exactamente. Algo más contenido. El reconocimiento de alguien que recibe una respuesta que no esperaba. Porque la gente que acepta el café malo sin decir nada generalmente también acepta los malos proyectos sin decir nada, dijo. Y yo no quiero ese tipo de colaboración. Pedí el té. Trabajamos juntos durante 6 meses antes de que cualquier otra cosa ocurriera. 6 meses de proyectos y revisiones y discusiones sobre materiales donde ninguno de los dos cedía fácilmente y donde esa resistencia mutua producía algo mejor de lo que cualquiera habría hecho solo. El vínculo llegó gradualmente. No fue un momento, fue una acumulación de momentos que de repente tenían un peso diferente. Nos vinculamos en privado, sin ceremonia, sin anuncio. Eso, en retrospectiva, debió decirme algo. Capítulo 2. La noche del Congreso. Lo que Sebastián no sabe que yo sé. Hay una cosa que nunca le conté a Sebastián. Un congreso de arquitectura en Monterrey. Yo había ido como expositor, una serie pequeña de conferencias sobre diseño de interiores sostenible. Sebastián tenía reuniones de negocios en la misma ciudad, en los mismos días, y quedamos en vernos la última noche. Llegué al hotel antes. Esperé en el lobby. Vi a Sebastián entrar. Y vi a la persona que venía con él. Rodrigo Montes. Socio comercial, lo sabía yo. Amigo de la universidad, también lo sabía. Lo que no sabía era la manera en que Rodrigo ponía la mano en el brazo de Sebastián cuando hablaba. La manera en que Sebastián no se movía cuando lo hacía. No era nada concreto. No vi nada que pudiera nombrar como traición. Pero los omegas tenemos un olfato para ciertas cosas. Y lo que olí en ese lobby, desde la distancia, fue algo que no cuadraba. No le dije nada a Sebastián esa noche. Ni esa semana. Ni después. Archivé lo que vi en ese lugar donde archivamos las cosas que no queremos procesar todavía. 3 semanas después descubrí que estaba embarazado. Y la duda que había guardado empezó a crecer junto con el bebé. Capítulo 3. ¿Cómo se le dice a alguien? Se lo dije un domingo por la mañana. No planeado. O sí planeado pero no de la manera en que uno planea las cosas que importan. Con cuidado, con las palabras revisadas. Fue más bien que el domingo llegó, y yo ya no podía seguir cargando la información solo. Sebastián estaba en la cocina haciendo café. Yo entré. Me senté en la barra.
Estoy embarazado, dije. Sebastián no se movió por 2 segundos. Luego puso la cafetera sobre la barra con más cuidado del necesario. Como cuando necesitas tiempo para pensar y el objeto en tus manos te da una razón para no voltear inmediatamente. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 8 semanas. Asintió. Lento. Calculado. Y entonces dijo algo que todavía no termino de borrar. Camilo, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. Lo miré. ¿El bebé es mío? El silencio que siguió duró 3 segundos. 3 segundos donde el café seguía goteando y afuera un coche pasaba y yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de preguntarme? Dije. Es una pregunta legítima, dijo, y en su voz había algo que reconocí con horror. No era crueldad. Era la voz de alguien que ha estado cargando una sospecha y finalmente encuentra la oportunidad de soltarla. Hemos tenido momentos difíciles. No siempre hemos estado bien. Y hay cosas que... dije. Camilo, para. Me levanté de la barra. Acabas de preguntarme si tu propio hijo es tuyo, dije. Después de 2 años. Después de todo lo que hemos construido. Eso es lo que piensas de mí. No es lo que pienso. Es una duda que tengo y prefiero decirla. ¿A qué, Sebastián? ¿A qué? No respondió. Y ese silencio me dijo más que cualquier respuesta. Tomé mis llaves. Salí del departamento. No regresé. Capítulo 4. Rodrigo Montes. La verdad completa. Lo que Sebastián llevaba cargando, y que yo no supe hasta meses después, era esto. Rodrigo Montes había ido a verlo 2 semanas antes de ese domingo. No para negocios. Para decirle que me había visto. A mí. En una cafetería de la colonia americana. Con un hombre que Rodrigo no reconocía. En una conversación que desde afuera, según Rodrigo, parecía íntima. El hombre era mi primo Esteban, que había llegado de visita desde Mérida y con quien no me había visto en 3 años y con quien estuve hablando durante 2 horas de todo lo acumulado. Rodrigo Montes no sabía eso. O no quiso saberlo. Le dijo a Sebastián que yo tenía algo con alguien más. Sin prueba. Sin nombre. Sin nada concreto. Solo la descripción de una escena vista desde la calle por alguien que tenía, aunque yo no lo supiera todavía, sus propias razones para querer separarnos. Sebastián no me lo preguntó. No me dijo lo que Rodrigo había dicho. Cargó la duda solo durante 2 semanas hasta que el domingo y el embarazo llegaron juntos y la duda encontró su salida. Esto lo entendí después. En ese momento, saliendo del departamento con mis llaves y 8 semanas de embarazo y la pregunta de Sebastián todavía en el aire, lo único que entendía era una cosa. Que el hombre que amaba había mirado 2 años de historia juntos y había encontrado espacio para dudar. Y que yo no sabía cómo vivir con eso. Capítulo 5. Lo que se construye cuando no hay otra opción. Me fui a casa de mi madre. No como plan, como el único lugar donde podía estar sin tener que explicar demasiado. Mi madre, Graciela Vega, es una mujer que pregunta lo necesario y abraza lo suficiente. Me abrió la puerta, vio mi cara, y dijo, el cuarto de atrás está listo. No preguntó nada esa noche. Al día siguiente, Sebastián llamó 4 veces. No contesté. Mandó mensajes. Los leí todos. Ninguno decía lo que necesitaba escuchar. Ninguno decía, me equivoqué al dudar. Decían cosas como, necesitamos hablar, y, por favor contéstame. Entiendo que estás molesto. Todas cosas verdaderas y ninguna suficiente. Al 5.º día llegó a casa de mi madre. Mi madre lo hizo esperar en la sala durante 20 minutos antes de avisarme. No sé si fue deliberado. Conociéndola, probablemente sí. Salí. Estaba sentado en el sillón de siempre con las manos juntas, postura de alguien que ha ensayado lo que va a decir y que en el momento de decirlo no sabe si va a alcanzar. Camilo, dijo. No, dije. Déjame. No vine aquí para escucharte, Sebastián. Vine aquí porque necesitaba estar en un lugar donde nadie me preguntara si mi propio hijo es mío. Cerró los ojos un momento. Fui un idiota, dijo. Sí, me dieron información que... No, lo interrumpí. No empieces con, me dieron información. Tú elegiste creerla. Tú elegiste no preguntarme. Tú elegiste cargarlo solo 2 semanas y soltarlo el día que te dije que ibas a ser padre. Silencio. ¿Quieres que me haga la prueba? Dije. Lo vi reaccionar. Algo cruzó su cara. Incomodidad. Vergüenza. El reconocimiento de que la pregunta era exactamente lo que merecía. No tienes que. No te estoy preguntando si tengo que hacerla. Te estoy preguntando si quieres que me la haga. Una pausa larga.
Sí, dijo finalmente. Y lo dijo con la clase de honestidad que duele producir y duele más recibir. Sí quiero. Asentí. Entonces haremos la prueba, dije. Y después de eso, cada quien verá qué hace con lo que sea que resulte. Me levanté. Camilo, ya sé que lo sientes, Sebastián. Eso no es el problema. El problema es que lo pensaste. Subí al cuarto. Escuché la puerta de la calle cerrarse 10 minutos después. Y me quedé en ese cuarto pensando en que hay cosas que no se deshacen aunque resulten ser falsas. Que las palabras dichas no se guardan de vuelta. Que una duda expresada en voz alta deja una huella aunque después se demuestre que estaba equivocada. Capítulo 6. El embarazo. Un martes en particular. No voy a contarles el embarazo como resumen. Les voy a contar un martes. Semana 24. 7 meses faltando 3 semanas. Yo estaba en el estudio que había armado en el cuarto de atrás de casa de mi madre. Mesa de trabajo, computadora, los proyectos que seguían llegando porque el trabajo no espera a que tu vida personal se resuelva. Eran las 11 de la noche. El bebé empezó a moverse. No por primera vez, llevaba semanas moviéndose. Pero esa noche fue diferente. Fue una secuencia larga, casi rítmica, como si estuviera probando el espacio disponible. Puse la mano en el vientre. Y en ese momento, sin que nadie me lo preguntara, sin contexto, me di cuenta de algo que llevaba meses evitando admitir. Estaba asustado. No del embarazo. No del parto. Estaba asustado de querer tanto a alguien que todavía no llegaba. De haber construido tanto amor hacia una persona que todavía no tenía cara. Y estaba asustado de hacer esto solo. No porque no pudiera, sino porque no quería. Sebastián mandaba mensajes cada semana. No muchos, lo suficientes para que yo supiera que seguía ahí sin que se sintiera como presión. Fotos de cosas que pensaba que me gustarían. Un artículo sobre materiales sostenibles para interiores. Una vez, sin comentario, la foto de un libro sobre nombres. No respondí ninguno, pero los guardé todos. Esa noche, con la mano en el vientre y el bebé moviéndose, tomé el teléfono. Abrí el chat de Sebastián. Escribí, se mueve mucho últimamente. Borré el mensaje antes de enviarlo. Lo escribí de nuevo. Lo borré otra vez. Apagué la pantalla. Y me quedé ahí, en el silencio del cuarto de atrás, con la mano sobre un hijo que iba a nacer en un mundo donde su padre biológico había necesitado una prueba para creer que era suyo. Capítulo 7. Matías, el día que llegó. Matías nació un miércoles a las 4 de la mañana. Pesó 3 kilos 200. Tenía el cabello oscuro de Sebastián en mi nariz y una expresión de desconcierto total que mi madre dijo que era exactamente la misma que yo tenía al nacer. Estuve en trabajo de parto 16 horas. Mi madre estuvo las 16. Mi amiga Lorena estuvo las últimas 8. Sebastián esperó afuera. No se lo pedí. Llegó. No entró. No le correspondía entrar. Ambos lo sabíamos. Pero estuvo ahí, en la sala de espera, durante las 16 horas. Mi madre me lo dijo cuando ya había nacido Matías y yo estaba en ese estado extraño del posparto donde todo se siente simultáneamente enorme y muy quieto. Sebastián sigue afuera, dijo. No respondí. No te estoy diciendo que hagas nada, dijo mi madre. Solo que está ahí. Miraba a Matías en la cuna. Su respiración pequeñísima, su puño cerrado junto a la mejilla. Dile que puede pasar, dije finalmente. Escuché los pasos en el pasillo. La puerta abrirse. Sebastián entró. Venía como había llegado 16 horas antes, sin preparar, sin el control de siempre. Los ojos de alguien que no ha dormido y que ha estado cargando demasiado tiempo algo demasiado pesado. Miró a Matías. Y ahí pasó lo mismo que pasa siempre cuando un hombre ve a su hijo por primera vez. Lo mismo que no tiene descripción exacta porque cada persona lo vive diferente pero que se reconoce cuando lo ves en la cara de otro. Algo se reorganizó en él. ¿Puedo?, preguntó, mirándome. Asentí. Lo cargó. Con esa torpeza de la primera vez que nadie le enseña a nadie y que sin embargo el cuerpo sabe hacer. Matías, dijo, en voz baja, como probando el nombre. Matías, confirmé. Nos quedamos en silencio durante un rato. Los tres. Luego Sebastián me miró con Matías todavía en brazos. ¿Puedo pedirte algo?, dijo. Depende, dije. La prueba. Quiero hacerla. No porque dude, dijo, y su voz no tembló, sino porque quiero que exista un documento que diga que este niño es mío. Que nadie pueda quitarme ese derecho nunca. Lo miré. Era lo más honesto que me había dicho desde todo lo que pasó. Bien,
Dije. Hacemos la prueba. Sebastián asintió. Regresó a Matías a la cuna con el mismo cuidado con que lo había tomado. Antes de salir se detuvo en la puerta. Camilo, cuando estés listo, cuando sea, quiero hablar. No para presionarte. Solo para decirte lo que no te dije bien cuando debí. No respondí. Cerró la puerta. Y yo me quedé mirando a Matías dormir, pensando en todo el peso que caben en palabras dichas a destiempo. Capítulo 8. El resultado. Un jueves a las 2 de la tarde. Aquí volvemos al principio. El PDF. El folio 7734 ve Sebastián en su coche en el estacionamiento subterráneo durante 40 minutos. Lo que pasó en esos 40 minutos, cuando me lo contó, fue esto. Abrió el resultado. Leyó el porcentaje de compatibilidad genética. 99.97%. El número que en el lenguaje de las pruebas de paternidad es la manera científica de decir, sí, sin lugar a duda, este niño es tuyo. Y lo primero que sintió no fue alivio. Fue vergüenza. No la vergüenza rápida de quien cometió un error pequeño. La vergüenza lenta y pesada de alguien que entiende, con un número en la pantalla, el tamaño exacto de lo que hizo. Que dudó de mí. Que lo dijo en voz alta. Que eligió creerle a alguien más antes de preguntarme. Que me obligó a someterme a una prueba para demostrar algo que no debía haber tenido que demostrar nunca. Me llamó desde el estacionamiento. Contesté porque Matías tenía 3 meses y Sebastián era parte de su vida, y yo había decidido que eso era lo importante. Llegó el resultado, dijo. Ya sé, dije. También me había llegado a mí. Lo vi. Silencio. Camilo, yo. Sebastián. Mi voz salió más cansada que enojada. Sé que lo sientes. Sé que entiendes lo que hiciste. Pero necesito que entiendas también esto. Que el resultado diga que tienes razón no borra que lo dijiste. No borra las semanas que estuve embarazado cargando eso solo. No borra que Matías va a crecer sabiendo que su padre necesitó un papel para creerle a su madre. Silencio largo. Lo sé, dijo finalmente. ¿Sí lo sabes? Sí, dijo. Y en esa sílaba había algo que reconocí. No el Sebastián controlado de siempre. Algo más sin piel. Sé que no puedo deshacerlo. Sé que no tengo derecho a pedirte que lo olvides. Solo quiero pedirte una cosa. Esperé. Déjame estar presente. No para nosotros. Ya sé que eso no me corresponde pedirlo. Para Matías. Déjame ser su padre de verdad. Déjame demostrarle a él lo que no pude demostrarte a ti a tiempo. Afuera, Matías dormía en su cuna en el cuarto de al lado. Pensé en ese martes de la semana 24. En el mensaje que escribí y borré 2 veces. Pensé en 16 horas de parto y Sebastián en la sala de espera. Pensé en 99.97%. En 40 minutos en un estacionamiento. Puede ser su padre, dije. Eso nunca estuvo en duda. ¿Y lo nuestro? Una pausa. Larga. Real. El tipo de silencio donde el otro lado de la línea espera, y sabe que tiene que esperar. Lo nuestro ya no existe de la manera en que existía, dije. Eso también lo sabes. Lo sé, dijo. Y no sé si puede existir de otra manera. Todavía no lo sé. Está bien, dijo. Tengo tiempo. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano durante un momento. Luego fui al cuarto de Matías. Lo miré dormir, la respiración pequeña, el puño junto a la mejilla, exactamente como el día que nació. Y le dije, en voz muy baja, tu papá sabe que eres suyo. Y eso es lo que importa ahora. Capítulo 9. Sebastián. Lo que él cargó solo. Esto es lo que yo no vi. Sebastián me lo contó en partes, a lo largo de meses, como se cuentan las cosas que avergüenzan, no de golpe, sino cuando hay suficiente confianza para soltar un pedazo más. La noche que yo me fui al cuarto de mi madre, Sebastián se quedó en el departamento. Hizo lo que hacen las personas cuando no saben qué hacer con lo que acaban de romper. Recogió los platos del desayuno. Lavó las tazas. Limpió la barra donde yo había estado sentado. Luego se sentó en el piso de la cocina. No en una silla. En el piso. Con la espalda contra la alacena. No sé cuánto tiempo estuve ahí, me dijo meses después. Sé que oscureció y yo no encendí la luz. Lo que entendió en ese piso, en la oscuridad, fue esto. Que no había dudado de mí porque tuviera evidencia. Había dudado porque tenía miedo. Porque algo entre nosotros se había tensado en los meses anteriores y en lugar de decirlo, en lugar de decir, Camilo, tengo miedo de que esto se esté rompiendo, lo había convertido en sospecha. La sospecha era más manejable que el miedo. La sospecha tenía una dirección, hacia afuera, hacia mí.
El miedo no tenía dirección. El miedo solo tenía peso. Cuando Rodrigo llegó con su historia sobre la cafetería, Sebastián no la creyó completamente, pero tampoco la descartó. Y ahí estaba el problema real. No en Rodrigo, no en la historia sin prueba, en que Sebastián había encontrado un lugar donde poner el miedo que no sabía cómo cargar. Y lo había puesto sobre mí. Los meses siguientes, Sebastián funcionó. Esa es la palabra exacta. Funcionó. Fue al trabajo. Cerró los contratos. Contestó los correos. Y mandó mensajes que yo no respondí con la regularidad silenciosa de alguien que no espera respuesta pero tampoco se rinde. Un domingo, 3 meses después de todo, fue a la iglesia donde no había entrado desde niño. No por fe renovada. Por no saber dónde más ir con lo que cargaba. Se sentó en una banca del fondo y no rezó exactamente. Ordenó. Puso cada cosa en su lugar. Que había salido mal. ¿Por qué? Que no podía deshacerse. Que todavía podía hacerse. La lista de lo que podía hacerse era corta. Estar presente para Matías cuando llegara. Darme tiempo sin presionarme. Decirme la verdad completa cuando yo estuviera listo para escucharla. Esperar sin pedirle a la espera que prometiera algo. ¿Y si nunca estás listo? Le pregunté cuando me lo contó. Entonces eso también, dijo. Pero prefería vivir esperando a vivir, sin haber intentado. Lo miré durante un momento. Eso es mucho tiempo para esperar algo que no te he prometido. Dije. Lo sé, dijo. Pero tú tampoco me has dicho que no. Era verdad. Y los dos sabíamos lo que eso significaba y lo que no significaba al mismo tiempo. Capítulo 10. La vez que Sebastián se equivocó otra vez. Esto también hay que contarlo. Porque si solo cuento las partes donde Sebastián lo hizo bien, estaría mintiendo por omisión. Matías tenía 16 meses. Sebastián tenía una reunión importante. Una fusión que llevaba 6 meses negociando. Lo sabíamos los dos. Acordamos que ese sábado yo tenía proyecto y él vendría por Matías al mediodía. El mediodía llegó. Luego la 1. Luego la 1:20. Llamé. Mandé mensaje. Nada. A la 1:30 llegó un mensaje. La reunión se extendió. Voy en 40 minutos. Yo tenía cliente a las 2. Llamé a mi madre. Ella llegó en 20 minutos. Yo cancelé la primera hora con el cliente. Reorganicé. Salí. Cuando Sebastián llegó a las 2:15, Matías ya estaba con mi madre y yo ya no estaba. Esa noche me llamó. Camilo, lo siento. La reunión. Sé lo que pasó. Dije. Sebastián, si el horario cambia, me avisas con tiempo. No a la 1:20 cuando ya es tarde para reorganizar. Tienes razón, dijo. No es la primera vez, dije. Era la tercera en 2 meses. Siempre trabajo. Siempre disculpa genuina. Siempre la misma promesa implícita. Matías no puede pagar el precio de eso. Silencio. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó. Que si vas a estar en la vida de Matías, estés de verdad. No cuando sea conveniente. Lo entiendo. ¿Lo entiendes o estás de acuerdo? Reconoció la distinción. Tardó en responder. Estoy de acuerdo, dijo. Y lo voy a demostrar. Y lo demostró. No perfectamente, nadie cumple nada perfectamente. Pero sí de la manera en que se cumplen las cosas cuando son reales. Con consistencia, con ajustes cuando algo no funciona, con la disposición de escuchar en lugar de defenderse. Eso, descubrí, era lo que diferenciaba al Sebastián de antes de que estaba aprendiendo a hacer. El de antes necesitaba tener razón. El de ahora necesitaba hacer las cosas bien. No son lo mismo. Capítulo 12. Una noche ordinaria. Matías tenía 2 años y 2 meses cuando se enfermó por primera vez de verdad. No un resfriado. Fiebre de 39.5 que no bajaba. Llanto que no paraba. Y yo a las 11 de la noche mirando el termómetro por 5ª vez como si el número fuera a cambiar solo. Le mandé mensaje a Sebastián sin pensarlo. No como decisión consciente. Fue instinto. La mano agarró el teléfono y los dedos escribieron antes de que la cabeza pudiera intervenir. Matías tiene fiebre alta. Estoy un poco asustado. La respuesta llegó en 40 segundos. ¿Cuánto? ¿Le has dado algo? Le respondí. Él preguntó más. Yo respondí más. Y en algún punto de esa conversación a distancia me di cuenta de que eran las 11:15 de la noche y Sebastián estaba despierto contestando inmediatamente cada mensaje. A las 11:30 escribió. ¿Quieres que vaya? Tardé en responder. No porque no quisiera, sino porque querer que viniera me decía algo sobre lo que todavía existía entre nosotros que yo no estaba seguro de estar listo para reconocer. Escribí, sí.
Llego en 20 minutos con paracetamol infantil, suero oral, y una cara de alguien que salió de su casa tan rápido que no se peinó. Entro. Fue directo a donde estaba Matías. Lo cargo con esa seguridad que había desarrollado en meses de presencia consistente. Ya no la torpeza de la primera vez, sino el equilibrio de alguien que conoce el peso exacto de su hijo. Ya, le dijo a Matías, que seguía llorando. Aquí estoy. Matías enteró la cara en el cuello de Sebastián. Dejo de llorar. Gradualmente, con esos sollozos que quedan después del llanto, hasta que la respiración se fue calmando y Matías quedó semidormido contra el hombro de su padre. Yo estaba en la puerta del cuarto mirando eso. Sebastián levantó la vista hacia mí. No dijo nada. Yo tampoco. Pero había algo en ese cuarto a las 12 de la noche. La fiebre bajando. Matías dormido. Los dos ahí, que no necesitaba palabras. Sebastián se quedó hasta las 3 de la mañana, cuando la fiebre se dio definitivamente. Durmió en el sillón del cuarto de Matías. Al día siguiente, cuando Matías despertó y vio a Sebastián dormido, lo sacudió del brazo. «Papá Sebas, despierta. Tengo hambre». Sebastián abrió un ojo. «Buenos días para ti también», dijo con voz de recién despertado. «Quiero cereal», anunció Matías. «El cereal es de mañana. Son las 7. Son de mañana». Sebastián me buscó con la mirada. Yo estaba en la puerta con el café recién hecho. «Técnicamente tiene razón», dije. Sebastián se sentó en el sillón con la resignación de alguien que ha perdido el argumento. «Dame el café primero», me dijo. Le pasé la taza. Nuestros dedos se rozaron. Los dos lo ignoramos. Pero ninguno se movió inmediatamente. Capítulo 11. Rodrigo Montes. Lo que quedó sin resolver. Sebastián me contó lo de Rodrigo Montes 4 meses después. No porque yo preguntara, sino porque Sebastián decidió que yo merecía la historia completa aunque ya no cambiara nada. Me dijo lo que Rodrigo le había dicho. La cafetería. El hombre que no conocía. La insinuación sin nombre. Me dijo también lo que había descubierto después, que Rodrigo había tenido una oferta de fusión con el grupo de Sebastián que se cayó porque Sebastián eligió otro socio. Que la información sobre mí había llegado 3 días después de que esa decisión se hizo oficial. No fue amor frustrado. Fue negocio. El hombre misterioso de la cafetería era mi primo Esteban. Lo que Rodrigo Montes usó para dañarnos fue una conversación familiar completamente ordinaria. Cuando Sebastián terminó de contarme, lo miré durante un momento. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. «Porque quiero que lo sepas todo», dijo. «No para que me culpes menos a mí. Yo elegí creerlo. Eso no cambia. Sino porque mereces entender lo que pasó completamente». Lo pensé. «¿Y Rodrigo? Ya no es parte de ningún proyecto mío», dijo. «Ni profesional ni de ningún otro tipo». Asentí. No sentí satisfacción en eso. Solo el peso quieto de entender que a veces el daño lo hacen personas que no aparecen en la historia principal. Que actúan desde un costado y se van. Y los que se quedan son los que pagan el precio. «Sebastián», dije. «Aunque Rodrigo no te hubiera dicho nada. Aunque no hubiera existido esa conversación en la cafetería. Igual me preguntaste». Silencio. «Sí», dijo. «¿Por qué?» Una pausa muy larga. El tipo de pausa de alguien que está siendo honesto consigo mismo en tiempo real. «Porque tenía miedo», dijo finalmente. Llevábamos tiempo sin estar bien del todo. Y en lugar de decirte que tenía miedo de perderte, lo convertí en desconfianza. Porque la desconfianza se siente más controlable que el miedo. Era la respuesta más honesta que me había dado. Y también llegaba demasiado tarde para cambiar lo que había cambiado. Capítulo 13. Lo que no se puede deshacer. Y lo que sí. Matías tiene ahora 2 años y 8 meses. Come arroz con leche con una seriedad que hace que la gente voltee en los restaurantes. Le gustan los camiones, los caracoles, cualquier caracol, en cualquier parte. Es una emergencia que requiere atención inmediata. Y un libro de ilustraciones de arquitectura que Sebastián le regaló en su segundo cumpleaños y que Matías llama el libro de las casas grandes. Sebastián ve a Matías 3 veces por semana. Es un buen padre. Eso también hay que decirlo con la misma honestidad con que se dijo todo lo demás. Llegó a tiempo durante 16 meses seguidos. Aprendió que le da miedo a Matías y que le da risa. Estuvo en urgencias a las 2 de la mañana cuando Matías tuvo fiebre alta sin que yo tuviera que pedírselo. Simplemente llegó porque le había mandado un mensaje diciendo que estábamos en el hospital. Y nosotros somos complicados.
Hay días donde estamos en la sala de mi departamento con Matías entre los dos, y algo de lo que éramos todavía existe en el espacio. Lo reconozco, no voy a mentir. Hay días donde Sebastián dice algo o hace algo y yo pienso, ese era el hombre con quien quería construir todo. Y hay días donde recuerdo una cocina, un domingo por la mañana, y la pregunta. Esa pregunta no desaparece. Sebastián me lo preguntó una noche, hace 2 meses, mientras Matías dormía y los dos estábamos en la cocina esperando que hirviera el agua para el té. ¿Hay alguna posibilidad? Dijo, sin rodeos, sin el preámbulo que la pregunta tal vez merecía. ¿De que esto sea algo más que lo que es ahora? Lo miré. Pensé en todo el tiempo que habíamos pasado siendo copadres funcionales y en lo difícil que había sido construir eso y en lo que costaba mantenerlo. Pensé en Matías en el cuarto de al lado. Pensé en 99.97%. No lo sé, dije. Y era la verdad más honesta que tenía. Hay partes de mí que todavía te quieren, Sebastián. Eso no lo voy a negar. Pero hay una parte de mí que todavía está en esa cocina escuchando lo que me preguntaste. Y no sé si esa parte va a dejar de estar ahí. Asintió. Despacio. Como quien recibe información que esperaba y que duele igual. ¿Puedo esperar? Preguntó. Puedes hacer lo que quieras, dije. Pero no te voy a pedir que esperes. No te voy a dar esperanza que no sé si tengo para dar. Lo sé, dijo. Espero de todas formas. El agua hirvió. Hice el té. Nos quedamos en silencio. Y ese silencio, a diferencia de tantos otros, no se sintió como ruptura. Se sintió como algo que todavía no tiene nombre. Epílogo. Una imagen. Un sábado cualquiera. Matías está en el parque con su papá. Yo los miro desde una banca. Sebastián lo carga en los hombros para que alcance las hojas altas del árbol junto al área de juegos. Matías agarra una hoja. La examina con esa seriedad suya de 2 años y 8 meses. La pone en el bolsillo de su chamarra con el cuidado de quien guarda algo valioso. Sebastián me mira desde ahí. No dice nada. Yo tampoco. Matías dice, desde los hombros de su padre, señalando en mi dirección. Papá Camilo, mira la hoja. Ya la vi, amor, digo. Es bonita. La voy a guardar para siempre. Anuncia, con la convicción absoluta de quien no sabe todavía que las hojas se secan. Está bien, digo. Sebastián baja a Matías al piso. Matías sale corriendo hacia el área de juegos, con la hoja todavía en el bolsillo. Sebastián camina hacia la banca. Se sienta a mi lado. Espacio entre los dos. No mucho. No poco. El parque sigue. Matías sube al resbaladero. El domingo sigue. No sé lo que viene después. No sé si el espacio entre nosotros en esta banca va a cerrarse con el tiempo o si se va a quedar exactamente así. Presente. Honesto. Sin resolución. Lo que sí sé es esto. Matías tiene una hoja en el bolsillo que cree que va a durar para siempre. Y los dos, Sebastián y yo, le vamos a dejar creerlo el mayor tiempo posible. Eso, por ahora, es suficiente.